Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Gracias siempre a la Red de Comunicación Regional. Toda la noticia del debate público, la noticia nacional, ¿no? El gran tema de la semana es el viaje del presidente Pedro Castillo a México y luego a Estados Unidos. Y definitivamente en medio de esas noticias se cuelan, ¿no? Noticias como, por ejemplo, que ha invitado a Estados Unidos al señor que le prestó el departamento en Breña, ese señor que le prestó su departamento en Breña, que es un familiar, un cercano a su familia, la familia de Pedro Castillo, ha sido invitado a ir a Estados Unidos, ¿no? ¿Con la plata de quién? ¿Con los fondos de quién? No se sabe. También se han colado, digamos, noticias de lo que ha hecho el presidente Castillo por allá, por ejemplo, que se puso en el pecho una banderita que no era la del Perú, sino era una banderita que parecía más bien la de un país europeo, ¿no? Y cosas de ese tipo. Y de las palabras de Pedro Castillo, lo que hace la gente, lo que hacen redes sociales, líderes, colectivos principalmente en redes sociales, es burlarse del presidente Castillo. Bueno, miren, mi primera reflexión del día es la siguiente. Le están haciendo un favor enorme al señor Pedro Castillo, dándole todos los reflectores por su viaje y además burlándose de él. No hay nada más, ¿no es cierto?, que el señor Castillo quiera en este momento que le pongan los reflectores y además se burlen de él. Porque entonces el señor Pedro Castillo queda otra vez como el campesino romántico, que no es campesino, como el profesor víctima, que no es profesor, como el rondero atacado, que no es rondero. Pero se refuerza la imagen de víctima. Allá en el Perú creen que somos comunistas. No soy comunista. Confíen en nosotros. Los que hablan mal de nosotros es gente malintencionada, nos quieren hacer daño. Nos atacan desde Lima los poderes y los ricos porque tienen miedo al cambio. Poner en el centro al señor Pedro Castillo de la noticia todos los días que pasan, para además burlarse de él, simplemente lo que hace es darle más poder. Porque una víctima siempre tiene más poder que el victimario. La víctima tiene el poder de la legitimidad, tiene la voz legítima. La víctima siempre tiene la razón. El señor Pedro Castillo no es víctima de nada, evidentemente. Como les decía, él nunca usó un sombrero en su vida y ahora no se lo quita. Al parecer nunca enseñó en un aula, salvo algunos meses, y luego se convirtió en sindicalista. Nunca fue profesor, pero es el profesor. Nunca fue rondero y nunca fue campesino, por eso es que tenía los pies blanquitos cuando le toman estas fotos, estas imágenes, ¿no es cierto?, tratando de arar la tierra. Sin embargo, él ha dado esa imagen y el pueblo le ha creído. ¿Sabe Dios por qué? Ese ya es tema de otra conversación. ¿Por qué el pueblo ha confiado en él? ¿Por qué una gran parte del pueblo ha querido que él sea presidente? Más allá de si hubo o no irregularidades o fraudes en las elecciones, un montón de gente votó por Castillo. Entonces, pensemos un poco en el debate. ¿Qué noticias ponemos en el debate? En Puno están preocupados porque han habido un par de paros y van a parar un puente. Están subiendo los arbitrios para recaudar más y la población se está quejando. En Puno han capturado una cantidad enorme de extranjeros con armas, con dinero falso, que además habían secuestrado a otras personas. En Piura están preocupados porque el presupuesto de la región no se ejecuta en un 50% y estamos en septiembre. En Piura acaban de condenar a 4 exfuncionarios del gobierno regional. ¿Qué está pasando en Cajamarca? ¿Qué está pasando en Huancavelica, en Apurímac, en Junín? Eso ustedes lo ven a través de la red de comunicación regional. Pero además, desde la red de comunicación regional y desde nuestras propias plataformas, nosotros individualmente, tenemos que empezar a mirar, por ejemplo, en qué trabajan los congresistas. ¿Qué hacen los congresistas? Y levantar lo bueno que hacen los congresistas. Esta semana están en semana de representación.
¿Cuántas noticias están viendo ustedes de los congresistas trabajando en su semana de representación? Casi ninguna, poquísimas. Los propios congresistas tienen que hacerse su propia noticia en redes sociales, en sus propias redes sociales. Pero la prensa tradicional sigue hablando o de farándula, o de deporte, o de Pedro Castillo, y Pedro Castillo, y Pedro Castillo. También hay que ser inteligentes de parte de la prensa y de la ciudadanía para entender que si le vas a dar el reflector a Pedro Castillo y además te vas a burlar de él, estás construyendo una víctima, y una víctima siempre gana la batalla ideológica. Así que no se asusten, no se sorprendan de que en las siguientes semanas el señor Bermejo sigue recaudando firmas para la Asamblea Constituyente, una Asamblea Constituyente que le daría todo el poder absoluto al presidente Castillo y a sus seguidores, a sus partidarios, a todos estos vinculados a Sendero, a varias facciones de Sendero Luminoso que hay en el gobierno. Les van a dar todo el poder a ellos si siguen dándole los reflectores y victimizando al señor Pedro Castillo. Pero efectivamente, en estos 50, 60 días de gobierno, y eso hay que decirlo, lo vamos a conversar ahora, ha habido una tremenda cantidad de actos, eventos, decisiones que lindan, si es que no son actos de corrupción. Y para eso vamos a conversar hoy con una persona muy especial, con Eduardo Herrera, que es el director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, que es una entidad privada, una asociación privada, que se encarga de velar, no solo porque el Estado no tenga actos de corrupción y no cometa actos de corrupción, sino porque los empresarios, además, tengan también un código de ética, una serie de estándares, una serie de lineamientos que no les permitan a ellos coludir con los funcionarios públicos. Eduardo ya está con nosotros. Eduardo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, José Ignacio, gracias por la invitación, a tu disposición, aquí estamos. Gracias, Eduardo. Mira, estamos conversando, este programa llega a más de 45, 46 emisoras locales en 12 regiones del país. Y una de las razones por las cuales la población piensa que se debería cambiar la constitución actual, totalmente además, no parcialmente, sino es, bueno, ¿quieres que se cambie la constitución? Le preguntan y te dicen, sí, ¿por qué? Porque hay mucha corrupción. ¿Es un cambio constitucional, una reforma constitucional necesaria para que se termine o disminuya la corrupción? No, eso es absolutamente falso. En el Perú existe la creencia equivocada y algunas personas están haciendo gala de eso, de engañar a las personas, que la ley es la que va a resolver las cosas mágicamente, ¿no? La Constitución no tiene nada que ver con el tema de corrupción, o en todo caso, mínimamente. Lo que tiene que ver es mucho el sistema de administración de justicia. Si percibimos que hay corrupción en el país, es porque existe un sistema de administración de justicia que en su gran mayoría defiende la impunidad, ¿no? Con sus honrosas excepciones. Entonces, el mensaje a la población es, no hay problema, sigue haciendo tus cosas, tus corrupciones, tus chanchullos, el sistema no te va a ver. Entonces, la Constitución, como tú sabes, es un marco legal amplio, ¿no? No tiene mucho que ver con el tema de corrupción, que es un más puntual y más de administración de justicia. De acuerdo. Ahora, igual, como tú bien mencionas, para combatir la corrupción, has mencionado un punto, que es, reformar, trabajar en el sistema de justicia. Además del sistema de justicia, si quieres ahondando en eso, ¿cuáles son los lugares en donde sí hay que combatir la corrupción? Bueno, la corrupción en general nunca es un problema en sí, es un síntoma, es una causa de algo que está detrás, ¿no? Ya lo hemos hablado también alguna vez contigo. Y digamos, lo que hay que concentrarse es en qué está detrás de ese problema que genera corrupción. Concretamente, vamos a las municipalidades o gobiernos regionales. ¿Por qué hay corrupción en los gobiernos regionales y las municipalidades? Porque no existe nadie que los controle. Son auténticos reyes feudales, señores feudales, que hacen lo que le da la gana con su territorio, con su comarca, y piensan que los pobladores son sus súbditos y que los dineros del Estado son parte de su patrimonio personal. Entonces, pero nadie los controla. La Contraloría tiene algunas unidades en esas entidades, pero no son unidades independientes, porque son pagadas y nombradas por los mismos órganos que dicen ser fiscalizados. Entonces, ahí hay un problema de diseño institucional, ¿no? Entonces, la corrupción sale, pues si tienes a un montón de gobernadores regionales o alcaldes
que simplemente se levantan los fondos porque nadie los controla y creen que son suyos, ¿no? Además, por un tema que el presidente está impulsando, que es bajémonos los sueldos, que es una medida populista, pero al final el funcionario del Estado vive de algo, y si no gana bien, lo va a compensar por otra vía, y ahí está la corrupción, ¿no? Son una suma de factores. De acuerdo. Ahora, vamos avanzando en la reflexión. ¿Qué parte le toca al Ejecutivo y qué parte le toca al Congreso? Porque la corrupción la realizan quienes ejecutan presupuestos. Obviamente los congresistas también pueden cometer actos de corrupción en cuanto se involucran en algún proceso en el cual se ejecuta algún presupuesto, pero de primera mano ellos no tienen capacidad de gasto o pueden generar gastos porque su rol no es ejecutar, sino es legislar, supervisar, fiscalizar. En cuanto al Poder Ejecutivo, nacional, regional, como bien dices, ¿qué cambios, qué propuestas tienen ustedes del Consejo Privado Anticorrupción para el Poder Ejecutivo y para el Congreso? ¿Qué tarea tienen los dos poderes del Estado en esta lucha contra la corrupción? Mira, nuevamente, el tema, aunque va a parecer medio contraliberal, digamos, el tema es que yo voy a una frase que me dijo una vez el presidente de Transparencia Internacional, que dijo en una conferencia: lo que tiene que hacer un presidente, un líder, es nombrar a una persona totalmente independiente, no de su partido, incluso puede ser de la oposición, que lidere un órgano encargado de combatir la corrupción de manera transversal. Esto ya se ha hecho en otros países, en Hong Kong se hizo así. Y de que esta manera el presidente o el Congreso simplemente se dedica a hacer su trabajo y se deje fiscalizar. Esa es la lógica del contrapeso de poderes. Así está diseñado Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Los poderes se vigilan unos a otros de manera tal que no hay autarquía, como en el Perú. En el Perú piensa que toda la gente, pues, las entidades son unas y son un país aparte, ¿no? Entonces, lo que se tiene que fomentar es que exista una entidad especializada, dedicada independientemente a fiscalizar a los demás. Debería ser la Contraloría, ¿no? El gran tema de la Contraloría es que yo creo que también tiene un equivocado diseño de fondo y habría que repotenciarla y ahí el término fortalecerla. O sea, ¿cómo hacemos que la Contraloría no se vuelva un camino obstructor? Porque lo que está pasando actualmente es que ningún funcionario quiere firmar nada porque la Contraloría le cae encima, ¿no? Hay una parálisis. Entonces, lo que se tiene que hacer es que la Contraloría empiece a mirar mucho más de una forma el fenómeno de la corrupción. La corrupción no es solamente la vulneración de un procedimiento, es mucho más, ¿no? Implica otro tipo de costumbres, implica incentivos perversos, ¿no? De todo tipo. De acuerdo. Vamos a hablar ahora de lo que has hecho en esta semana, porque, digamos, que nos queda claro para todos los que están escuchando el programa que cambiar la Constitución no tiene nada que ver, o por lo menos no es esencial ni primordial para combatir la corrupción, número uno. Número dos, que hay mucho que hacer en los gobiernos locales y regionales, que es donde probablemente se dé en mayor proporción la mayor cantidad de actos de corrupción y también la mayor pérdida económica en temas de corrupción. Como tú bien dices, hay propuestas que se pueden hacer desde el Congreso Ejecutivo. Vamos a hablar de este gobierno y vamos a ser muy honestos, Eduardo. En estos 60 días ustedes han estado muy pendientes de nombramientos, contrataciones y actos. Haznos un resumen un poco, haznos el diagnóstico de este gobierno de Pedro Castillo, más allá del ruido político, de la ideología, de las burlas y de las críticas o el descontento que puedan tener ciertos sectores con el presidente. Vamos a los hechos. Este gobierno de Pedro Castillo, en términos de transparencia, de contrataciones, ¿cómo se ha desempeñado en estos primeros 60, casi 2 meses? Bueno, es muy preocupante porque lo que estamos viendo, además de lo que tú has mencionado a nivel de improvisación, etcétera, es un afán de copamiento del Estado, ¿no? De parte, y esto es, así como se dice en criollo, con pana y elegancia, atentado por personas como Cerrón, que es el presidente del partido, ¿no? Que además está sentenciado por corrupción. Gran paradoja. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? El partido tiene derecho a gobernar y por lo tanto tiene derecho a meter gente en el Estado. A la otra vez me llaman de un medio de prensa y me dicen, oye, hay un oficio que envía un grupo de simpatizantes de Perú 21 que han trabajado en la campaña que exigen puestos de trabajo en el Ministerio de Vivienda. Un oficio, yo he visto el oficio.
Entonces hay un afán de copar el Estado como el lugar. Lo segundo que hemos visto, y en esto los nombramientos, de personas allegadas, hay una persona que han nombrado hace poco en un puesto clave en el sector vivienda, que es jefe de campaña de Perú Libre en Santa Anita, en fin, de ese tipo de cosas, Palacín, ahí te vas dando cuenta, pues todos los amigotes, compadres, ayayeros, parientes del partido, el presidente, entran al Estado. Agencia de empleos. Eso es lo primero. Y lo segundo es ley de transparencia. Tú no sabes con quién se reúne el presidente, porque a veces se reúne por fuera, estuvo un tiempo en la oscuridad. Hay personas que visitan al premier, por ejemplo, que son prontuariados y que lo visitan 14, 7 veces. Entonces, ahí ves unas cosas que dices, oye, no quieres ser transparente, nombras copas del Estado, la suma es muy fácil, ¿no? Hay corrupción, o al menos hay insumos de corrupción. Hay que ser honestos en que esto se ha dado en muchos regímenes, no solamente acá. Lo que hemos visto acá con puntualidad es que un nivel desbordado y totalmente agresivo de corrupción, o intento de corrupción. De acuerdo. Pero sin embargo, bajo esta perspectiva, como siempre tú lo sabes bien, la población a veces anda desconectada. La población piensa pues en trabajar, en comer, en los hijos, en la familia. Vamos a la parte ya final, a la última pregunta, como la llamada a la acción. ¿Qué tiene que hacer, qué puede hacer la ciudadanía frente a esto? Porque este copamiento del Estado se da en alta dirección, se da en altos niveles. Muy difícil, lamentablemente, por la estructura del Estado, que los ciudadanos puedan influir en este aspecto. Pero, ¿cómo combatir la corrupción desde la ciudadanía? Bueno, lo primero es no dejarse engañar, ¿no? Yo creo que existe mucha información actualmente y digamos, el gobierno intenta meter información de todo tipo y las personas se la creen a veces. Entonces dicen, el presidente quiere luchar contra la corrupción. Pero un momento, dudemos. ¿Realmente el presidente quiere luchar contra la corrupción? Verifiquemos. Hay un montón de fuentes de información. Y nosotros estamos impulsando este proyecto de vigilancia activa que nos permite dudar, ¿no? Y a las personas decir, oiga, aguanta, es real, pero hermanito, ¿cómo va a ser real si estás nombrando a esta persona en este cargo? Entonces, yo creo que lo primero que tiene que hacer la ciudadanía es estar totalmente claros de que no todo lo que dice el Estado es cierto. Y lo segundo es apoyar causas que intenten transparentar o que intenten criticar al régimen oficial. Yo creo que esas dos cosas son importantísimas, ¿no? De acuerdo, Eduardo. Pregunta ya que pareciera, digamos, tipo específica, muy puntual, pero en estos 2 meses casi, ¿cuáles han sido para ti las contrataciones o los nombramientos más discutibles del señor Castillo, los que más le están pasando la factura? Castillo-Bellido, ¿no? Porque Castillo obviamente y Bellido pues están coordinando de la mano, pero ¿cuáles han sido esos nombramientos, esos que tú llamas copamiento, lo más escandaloso que ha ocurrido en estas semanas? En estas semanas hemos sacado dos casos muy importantes referente a, como te dije, una persona nombrada en el sector vivienda, ¿no? Que es jefa de campaña sin ninguna experiencia de Santa Anita, y una persona que está en un puesto de salud importante, que está investigada por la Fiscalía por haber desempeñado anteriormente irregularidades en ese mismo puesto. Pero yo creo que yendo a lo más escandaloso es lo del premier. O sea, el funcionario de mayor jerarquía después del presidente y con más poder es el premier, y está investigado por apología y por terrorismo. Tenemos a Maraví, tenemos a el ministro del Ambiente, llegamos a la estadística que 12 de 18 ministros tienen problemas legales serios. Y eso te abre las puertas a la corrupción, cuando no a la ineficiencia. Entonces, yo creo que empezando por su gabinete, tienes personas pues que son cuestionadísimas y dudosas, ¿no? De acuerdo. Está bien, bueno, a estar vigilantes definitivamente y a estar muy comprometidos, porque claro, acá muchas veces lo que la población no entiende, y principalmente en regiones y en provincias, es claro, sus problemas locales, sus problemas, digamos, vecinales, sus problemas cotidianos son importantes, son probablemente los más importantes, pero si ellos no tienen, si nosotros, si todos como pueblo no tenemos un gobierno que en la cabeza funciona bien y hace las cosas bien, tampoco pues vamos a salir adelante. Al final,
de abajo arriba, esta corrupción de la que hablas va chorreando, va cayendo, esta ineficiencia del Estado nos va pegando a todos, desde los más grandes hasta los más pequeños, aunque los más pequeños no se den cuenta hasta el final, cuando ya tienen, digamos, la soga al cuello. El Consejo Privado Anticorrupción, Eduardo, la última, antes de que nos dejes, ¿cuál es su función, cuál es su misión, qué es lo que están haciendo en estos días, cuáles son las iniciativas, los proyectos que tienen? Cuéntanos. Bueno, nosotros hemos empezado, como te dije, con este proyecto Vigilancia Activa, que es un proyecto que además no solamente va al Ejecutivo, para que no me digan que estoy parcializado. Hemos entrado al Legislativo, visibilizando algunos casos importantes de nombramiento de congresistas irregulares. Vamos a ir a los asesores, vamos a ir a los contratos, a visibilizar las declaraciones juradas de conflictos de interés. En fin, vamos a ir a todo el Estado. Y lo segundo es que vamos a arrancar un proyecto así primicia que implica derribar mitos, ¿no? Derribar mitos, por ejemplo, la primera pregunta que me hiciste es un mito. Oye, ¿hay que cambiar la Constitución para luchar contra la corrupción? Falso. Y las personas se engañan, se dejan engañar, así como si fuésemos ovejas, nos dejamos llevar por un mensaje absolutamente falso y engañoso y generan expectativas en las personas humildes. Eso es miserable, por decirlo menos, y creo que hay que empezar a combatirlo. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros en este programa esta mañana. Y nada, cuando tengas Muchas información, yo sigo tu trabajo en redes y en lo que produces, pero cuando tengas información que tenga que ver justamente con ciudadanía, con vigilancia activa, en regiones también, en provincias, te agradeceremos que nos des información, porque este programa llega a 12 regiones del país, a más de 45 emisoras locales, y hay mucha gente que está seguramente muy interesada en fiscalizar, en vigilar a sus autoridades locales también. Muchas gracias, Eduardo, cuídate. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Suerte. Gracias, Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, una institución que, como les digo, vela porque el Estado sea transparente, utilice bien, digamos, los recursos de los contribuyentes, como la Asociación de Contribuyentes, casi es una hermanita, un primo de la Asociación de Contribuyentes, pero además también tiene la misión de velar porque los empresarios no sean corruptos. Es decir, que los empresarios también tengan estándares de calidad, que eso quizás nos ha faltado conversar con Eduardo y lo haremos en las próximas semanas. Es muy importante entonces entender lo siguiente, y con esto termino mis reflexiones del día. La Constitución del Perú, no importa si es del 93, del 79, del 33, del 56 o del 90, no importa el año en el que fuera escrita la Constitución. La Constitución es una carta magna. Carta magna significa es una gran selección de principios que en verdad nunca debe ser muy grande ni muy amplia, porque los principios que se necesitan para regir el país no son muchos. Por eso es que la Constitución del Perú es un librito, voy a quitarme acá es un librito que no tiene, digamos, mucho tamaño. La Constitución del Perú, esta es la Constitución del Perú. La Constitución del Perú tiene, en esta edición, tiene 79 páginas. 79 páginas. Fíjense. Esto lo puedes leer literalmente en un taxi o en un bus, de comas a chorrillos. Te subes a tu metropolitano, estás en el tren eléctrico y te lees la Constitución probablemente, si es que no te quedas dormido, obviamente, si es que te vas del cono norte al cono sur. O te la lees en un viaje interprovincial, digamos, ¿eh? De Trujillo a Chiclayo, de Chiclayo a Piura te la lees 2 veces. Y está bien que sea una constitución corta, la constitución no debe ser larga, debe permanecer en el tiempo. Estados Unidos tiene una sola constitución. Hay países que tienen constituciones muy antiguas, que no han necesitado cambiar de constitución. Miren, la Constitución de Inglaterra, de Gran Bretaña, ¿saben de qué año es? Es de 1215. Amigos y amigas, es una Constitución que tiene 800 años.
La Constitución de Estados Unidos es de 1789. La Constitución de Holanda, de los Países Bajos, es de 1815. La Constitución de Canadá es de 1867. Las constituciones no tienen por qué ser cambiadas. El Perú ha tenido 12 constituciones. Y la gran mayoría de constituciones en golpes de Estado, en regímenes militares, en tiempos de crisis, o sea, se cambiaban porque había una crisis. Eso es lo que no debe ocurrir en el país. Lo que debe mejorar en el país es la gestión. Efectivamente, puede que haya algunos cambios necesarios en la Constitución. Sí, puede que sí. Pero pueden ser cambios en la Constitución. No cambiar la Constitución, cambios en la Constitución. Y esos cambios los puede hacer el Congreso. Entonces ustedes deberían sospechar y preguntarse, qué casualidad que Perú Libre, Cerrón, Bermejo, Castillo también, que está totalmente alineado con el cambio total de la Constitución, con la Asamblea Constituyente, qué raro que quieran una Asamblea Constituyente. ¿Y saben por qué quieren una Asamblea Constituyente? Porque una vez que hay una Asamblea Constituyente, queridos amigos y amigas, este librito se va al tacho. Y ellos pueden hacer lo que les da la gana con el país, porque pueden empezar de cero. Y empezar de cero significa tener todo el poder para modificar un país que no necesita modificar todo. Perú puede ser un país con problemas, Perú puede ser un país con divisiones, con desigualdad, Perú es un país con pobreza, pero el Perú es un país con mucho potencial, que ha recuperado muchísimo, digamos, su economía desde los años 90. Tiene mucha más plata, tiene mucho más trabajo, tiene mucho más servicios, tiene mucho más comercio, tiene mucho más turismo, tiene mucha más inversión, tiene mucha más infraestructura. ¿Saben quién no ha mejorado? El Estado. El problema no es el mercado, el problema es el Estado. Si quieres arreglar el mercado, ¿no es cierto? Primero arregla el Estado. Pero no te metas con el mercado cuando el mercado funciona bien, cuando la inversión funciona bien, cuando la gente tiene comercio. Yo los invito a leer la Constitución. Esta edición de la Constitución se la consiguen en una librería y no debe costar más de 10 soles, 5 soles, 10 soles. Lean la Constitución. Para empezar, van a haber muchas cosas que ni van a entender, porque están escritas con un lenguaje bastante político, bastante técnico, jurídico, legal. Así que, de plano nomás, la Constitución no es algo que se cambie facilito. Hay que estudiar, hay que leerla, hay que revisarla. Pero además, una vez que la lean, se van a dar cuenta de que muchas de las cosas que dice son ciertas. Y son válidas, y suenan bien. No se dejen llevar por el cuento de la Asamblea Constituyente. Muchas gracias, soy José Ignacio Beteta. Nos vemos el día de mañana en A Fondo. Hemos presentado A Fondo.